Llevo 38 años haciendo series de documentales, narraciones, dibujos animados, videojuegos. Casi todos los que trabajamos en doblaje en esa época llevamos a nuestros niños para que trabajaran en los Teletubbies. Era la primera vez que los niños trabajaban ahí. Otra es. Entonces la niña, siempre había niños, el doblaje español no pega. Pegan las series españolas porque son muy buenas, pero el doblaje como tal al latinoamericano no le gusta. La dirección de esta bellísima serie, porque 100 años de soledad la tienen que ver. La historia de 100 años de soledad es la historia de Colombia, pero para mí el doblaje es actuación, tienes que ser actor. Las voces que hacen parte de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores y la historia de la locución en Colombia, Latinoamérica y el mundo están aquí, en Vidas ACL, un podcast para conocer las historias de los dueños de grandes voces que hacen parte de nuestra cotidianidad, cargándonos de la emoción que transmiten sus voces. Vidas ACL, un podcast original de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. ¿Qué tal, amigos de Vidas ACL? Hoy, como siempre, invitando a uno de los personajes que hace parte del mundo de la locución, de la actuación. Sí, porque es una actriz de voz, una actriz que le ha gustado mucho tener el tema de la locución como algo fundamental en su día a día. Ella tiene una historia lindísima. Nació en Barranquilla, hace parte de la Asociación Colombiana de Locutores y de Comunicadores y está aquí con nosotros para contarnos un pedacito de su vida. Bajo la producción de Sebastián Martínez, de Juliana Gutiérrez, de La Pauta Smart, les doy la más cordial bienvenida. Gracias también a todo el trabajo logístico, Katy Barrera, Ana Luz Rafo, Natalia Ospina, de nuestro presidente Humberto Rodríguez El Gato, de la Junta Directiva y de todo un equipo de gente que hace que esto sea posible por ustedes, para ustedes y por ustedes. Está con nosotros Carmen Rosa Franco, actriz, locutora, le gusta la comunicación, baila delicioso, ama los boleros, el papá le gustan los boleros y las serenatas, y además de eso, sabe muchos datos de historia, de cosas curiosas. Estuvo en un punto en los Estados Unidos que se llama San Agustín, donde ella nos va a contar una experiencia lindísima. Gracias, Carmen Rosa, por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes, ACL, tan lindos. Estas historias de vida de cada uno de los miembros de la ACL es muy importante porque realmente no nos conocemos, y a través de esta idea tuya de lo que se está generando con Vidas ACL podemos darnos a conocer unos con otros, no solamente afuera sino entre nosotros. Y aprender, yo pienso que uno siempre está aprendiendo de los compañeros. Por ejemplo, hoy aprendí algo muy especial de un pueblo que se llama San Agustín. San Agustín en la Florida. En la Florida, en el estado de la Florida, que queda muy... Es como un pueblito como Cartagena. Sí. Valga las proporciones, porque tiene su castillo, sí. Un castillito San Felipe, más o menos. Muy Caribe. Muy Caribe. Sí. Pero es una zona de huracanes. Entonces, en este punto de la Florida, ahí donde está, llegaron los españoles y fundaron la primera escuela que tuvo América. Es una escuelita de madera, todavía la conservan, han tenido que hacerle algunas reparaciones porque con los huracanes pues pasan algunas cosas y las inundaciones, pero la escuelita se mantiene y uno puede ir y conocerla, conocer el castillo, que no es como el castillo San Felipe, pero es guardadas proporciones, algo así, y es muy interesante saber que los españoles se la vendieron a los ingleses para, los españoles decidieron venderla después de mucha insistencia de los ingleses para colonizar ese lado de Estados Unidos, y los españoles se bajaron porque le estaban huyendo a los huracanes. No fue más, era una cuestión de conveniencia. ¿Y por qué terminas tú allá? ¿Por Porque... qué te vas a San Agustín, un punto donde los huracanes hacen visita? ¿Ah? Es que... Tú eres un huracán. Gracias. Eso. Me encanta. Yo quería ver el lanzamiento de una de las naves de Elon Musk, sí. Y yo tengo una compañera de la universidad, no, yo estudié publicidad en la Tadeo, y la gorda se fue a vivir, ella se llama Gloria Beatriz Giraldo, la gorda se fue a vivir a Estados Unidos y
yo no puedo llegar a Estados Unidos y que Gloria B no sea parte de mi vida. O sea, ella no puedo tener más amigas, no puedo quedarme en la casa de nadie, tengo que estar con Gloria B, entonces está viviendo ahora en Orlando, fue por mí, y ella y Bruce, el esposo, que es colombo español venezolano, no digamos venezolano colombiano español, no vaina rara, ella y Bruce siempre me llevan a alguna parte. Esta vez me llevaron a que viera el lanzamiento de la nave y conocer el pueblito San Agustín. Tú eres publicista, pero siempre me has dicho, Dani, yo soy actriz. ¿Por Soy qué actriz. actriz? Porque la publicidad estuve muy poco. Yo hice una campaña de la Lotería de Cundinamarca, trabajé como publicista de la Lotería de Cundinamarca, hice alguna que otra cosa de publicidad, a mi papá lo ayudé en sus revistas y las cosas, vendía publicidad, digamos que colaboraba con muchas cosas. Mi papi fue gerente de Sonovista Bogotá como publicista, entre las miles de cosas que hizo del medio, pero a mí lo que me atrajo un día fue el doblaje. Entonces empecé por el doblaje y luego dije, bueno, yo hago doblaje, pero para mí el doblaje es actuación, tienes que ser actor. Entonces soy maestra de arte dramático de la Universidad de Antioquia, decidí hacer la segunda carrera porque si uno está trabajando en algo, uno tiene que hacerlo bien. Y la única manera de hacerlo bien era siendo actriz. Trabajé muy duro para poder lograr estudiar, graduarme como actriz, teniendo ya una carrera, pero es que no era por el título, era porque quería aprender. Y aprendí mucho porque fuimos 37 personas, hicimos la profesionalización gracias al sindicato AACA, la Sociedad Colombiana de Gestión también ayudó muchísimo económicamente también. Y debo darle las gracias también a algunas amigas como Carolina Ramírez, la reina del flow, Claro, Lucy Estela Vázquez, que entre ellas dos, si yo no hubiera podido hacer el último semestre, si ellas dos no ayudan económicamente para que yo me graduara, porque ya era el último semestre. Dentro de todo esto que me estás contando, yo me doy cuenta que hay una parte de creación. ¿Qué tan creativo es una persona que tiene que doblar, tiene que hacer doblajes? De hecho, ¿dónde está la creatividad? ¿En qué punto se encuentra? ¿Hasta dónde se puede salir del libreto y hasta qué punto no? Nosotros tenemos un libreto escrito, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que traer esa verdad que ya fue contada al idioma latinoamericano, ¿cierto? En Latinoamérica tenemos una manera de hacer las cosas, de decirlas, somos más extrovertidos, por eso de pronto el doblaje español no pega. Pegan las series españolas porque son muy buenas, pero el doblaje como tal al latinoamericano no le gusta. Entonces, por eso se comenzó a hacer doblaje latinoamericano. ¿Te has hecho doblajes para novelas, películas, documentales? Llevo 38 años haciendo series de documentales, narraciones, dibujos animados, videojuegos. Fui la Lord Lady de Smite. Smite hizo una convocatoria buscando una locutora latinoamericana y quedamos una argentina y yo al final, gané yo y estuve durante 4 años siendo la Lord Lady, o sea, la que enseña cómo jugar el videojuego Smite. ¿Cómo decía? Bienvenidos a la revelación de Dios para Hércules. Me encanta, me encanta. ¿Cómo se maneja la respiración en el mundo de la locución? ¿Qué tan protagonista es la respiración? Para mí, todo, porque digamos en formatos largos como estos videojuegos, tú debes tener, porque ahí después de decir Hércules, viene todo un cuento y además dice todas las alternativas que tiene el juego y eso va una cosa detrás de otra. Si yo no mantuviera el ritmo con mi respiración, pues tendría que hacer empate sería supremamente tedioso. Para narraciones igual, y se siente cuando tú haces un empate en audiolibro o en narración. Entonces es importante que tú mantengas, porque se siente. Si tú, hay gente que dice, no, tómamelo tal, y tal es una coma. No, lo mejor es que lo tomes en un punto para que lleves todo el ritmo de punto a punto. De pronto hay una coma más larguita, pero en general las comas no se leen. Entonces, si tú tomas una lectura y no respiras bien y la tomas en una coma, esa respiración va a ser
y se siente el empate. Para el que tiene el oído Claro. afinado, se ¿Y qué siente el diferencia empate. entre una coma y una pausa? Una pausa la puedes hacer, digamos, una pausa interpretativa, algo para generar drama. Ujú. Ujú. Por ejemplo, llegó Eh, el príncipe Pepito Pérez. Dímelo. Llegó el príncipe Daniel y estuvo conversando con aquel venezolano toda la tarde. Le contó historias increíbles y Dani le habló de aquellos reyes que usaban la colonia que se hizo en Colonia. Eso, exactamente. Un locutor, una persona que hace doblaje, siempre tiene que estar dispuesto a prestarle la voz a personajes de diferentes edades. ¿Cuál es la edad que más te gusta y que más te escogen? Por ejemplo, voz de niña o, no sé, Hacía voces de de bruja, niñas. lo digo, Las brujas me encantan. sí, Pero lo digo las con... malvadas. Sí, Acabo sí, de hacer sí. una japonesa, una serie japonesa. ¿Así? Es ¿Y cómo decía? ¿Cómo decía espectacular. esa bruja? Ella era una vidente, engañaba a todo Opa. el mundo. Estuvo viviendo ¿Y desde cómo la la...? época que cayeron así. Desde la época aquella, cuando cayeron las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Ella tenía 10 años y todo el mundo pensaba que ella era una buena persona. Pero mentiras. Engañaba a todos. Me encanta. ¿Y cuál es la voz que más te gusta? ¿De niña, de No, abuelita, de adolescente? todas, me gustan las villanas porque hay que trabajarlas, ¿Sí? pero hice ella era profesora de Ujú. filosofía, Ok. entonces ella llegaba y le decía a todo el grupo, bueno, yo sé que hay una persona, ella llamó lista y encuentra que hay una persona que llega tarde. Entonces a ese chico que va a llegar tarde, Ujú. ella le juega una mala pasada y hace que todos digan que cuando muestren este papel, digan que el papel es rojo. Cuando yo les muestre este papel, ustedes van a decir todos que es rojo y les voy a hacer una demostración con eso. Listo, entra el chico, llegó tarde, perdón, no sé qué, no, sigue, tranquilo. Bueno, sigamos con la clase. ¿Estamos todos preparados? Sí, muy bien. Entonces, vamos a, por favor, pasa, Sebastián, y me vas a mostrar esa carpeta. Sebastián pasa, se sienta allá, O Sebastián pasa Martínez, nuestro productor de la pauta, sí. pasa y llega y lleva la carpeta, la muestra, la carpeta es blanca. ¿De qué color es? Y todos dicen roja. Y el chico miraba a todos. ¿De qué color es la carpeta? Roja. Y le preguntan a él y dice, ¿de qué color es la carpeta? Se le acerca, lo mira. ¿De qué color es la carpeta? Ay, Dios. Roja. No, claro, claro, claro. Es decir, cuando el grupo da una idea, la actitud personal y privada de pronto se hace, ¿no? Te sumas. Te sumas al grupo. Increíble, ¿no? Eso es Y ese, increíble. así es el ser humano. Y así fueron todas las clases de ella. Entonces, Qué bonito. la serie se llama Merlí Super Audé. Ujú. Y a mí realmente me encantaba, venía en catalán. Ah, caray, Entonces, maravillosa hacer el Barcelona. cambio. Ujú. Había algunas palabras. Mi nieta vive en Barcelona desde Ok. hace más o menos unos 11 años. Estudió allá psicología, es psicóloga, es doctora y le encanta. Ella hizo parte de los Teletubbies No me cuando era digas. chiquita. Ay, no me digas. Había niños Otra en los vez. Teletubbies, entonces, otra es, otra es. Sí. Entonces la niña, siempre había niños que, además de los Teletubbies, había niños Sí. que en una granja, que no sé qué. Entonces casi todos los que trabajábamos en doblaje en esa época, llevamos a nuestros niños para que trabajaran en los Teletubbies. Era la primera vez que los niños trabajaban ahí. Ahorita que me preguntabas de las voces, hoy los niños hacen las voces de niños. Rara vez los adultos hoy ¿Así? hacemos las voces como Solín en Calimán, etcétera. No, ya hay niños y niñas que hacen doblaje Ujú. y es muy, muy gratificante. Ayer tuve un niño de 7 años Ujú. que le estaba enseñando a 2 chicos que acabo de terminar los talleres, porque yo dicto los talleres de doblaje en Centauro, y estos niños, estos 2 jóvenes que están empezando en el mundo del doblaje, se demoraron para hacer, o sea, nosotros calculamos una línea un minuto. Si yo tengo 10 minutos es porque tengo 10 líneas o menos. Entonces, a él le dieron 40 minutos para que hiciera como 6 líneas y no Ujú. le daba, no le daba, no le daba. Sebastián sabe que es difícil esto, Claro. no es, la gente piensa que hacer doblaje es muy Sí, fácil, sí, es una sí. cosa de entrar y soplar Sí, sí. botellas, no No, es. es complicado. Sí. Entonces entra el niño y yo le decía, Nico, hazme el favor y me dices los números. El chico está contando, yo le cuento la historia, entonces le digo, el niño está
contando, jugando a las escondidas y cuenta de atrás para adelante. La serie es italiana y el niño siguió exactamente los números donde iban 17, 16 y llegó a 20. Cuando llegó a 20, tengo 2 alumnos acá, ya personas mayores, y así, Claro, con la quijada caída porque vieron claro. que Nicolás lo hace todo Increíble, perfectamente y tiene increíble. 7 años. Tengo unos personajes para que me digas una frase que te vas a inventar rápidamente. Son ¿Ok? 5 personajes muy rápidamente. A ver, ¿Cómo hablaría la ecuatoriana Manuelita Sáenz? ¿Y cómo crees qué diría? Algo cortico. Manuelita Sáenz, una mujer preciosa, ¿no? Ahí vi unos cuadros, unas preciosa, cejas divinas. No era muy divinas. alta, pero era muy linda. Y- Pues lo y- que he visto pero en ella era una dibujo. niña de sociedad, casada con un Sí, médico señora. extranjero, Sí, inglés. señora. Yo me imagino que Manuelita, habiendo ¿Cómo hablaría? viajado, Ujú. seguramente hablaría A suave. ver, te oigo. Por favor, le preparan el baño al caballero. Necesitamos que se sienta cómodo en su tina. El agua debe estar tibia, no caliente, no le gusta. Uy, me encanta, ¿Sería me algo así? encanta. Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es un cuento muy famoso que dicen los que saben que infantil no tiene nada, que tiene Ujú. algo misterioso, mágico, trascendental. ¿Cómo hablaría Alicia en el País de las Maravillas? ¡Oh, me he perdido! ¿Dónde estoy? Yo entré en este mundo que no conozco. ¿Y qué es aquello? ¿Unas escaleras amarillas? Son doradas. ¡Oh! Son escaleras de... ¿Y ese conejo? Óyeme, espérame, necesito que me digas dónde estoy. ¡Wow! ¡Wow! Me encanta. Me quedan 2, 3. La mexicana Frida Kahlo. Pues Frida también era como una niña... eh, Enamorada del eh, maestro Diego Rivera, ¿no? sí, Muy pero amiga desde de antes Chabela, ¿no? ella ya estaba desde niña que había tenido aquel accidente Ujú. ¿Cómo hablaría? en el Ujú. autobús y todo. Sí. Yo pienso que seguramente Frida hablaba algo así. Frida Ujú. era recia, tanto que se vestía de hombre cuando quería, en Ujú. aquella época cuando Sí. todavía las mujeres no acostumbraban a hacerlo. Estuvo en Estados Unidos. Frida debió ser una mujer muy interesante, escucharla hablar todo lo que diría y lo enamorada que estaba de Diego. Me encanta. Nosotros tenemos, ¿tú conoces a alguien de apellido Salabarrieta? Policarpa, Yo conozco un personaje, un señor de apellido Salabarrieta en Tabio, ok, ¿sí? Dicen que nació en Guaduas, Cundinamarca, pero hay una historia que dice que hay una señora Apolonia Salabarrieta. ok. De los historiadores dicen, no, Apolonia es Apolonia y Policarpa es Y Policarpa Policarpa. es Policarpa. Otros dicen, no, es que le decían, Apolonia era era el Policarpa, diminutivo de Policarpa. Ahí de- hay una, mm, hay- puede los ser, historiadores, yo no soy puede historiador, si me ser. equivoco, corríjanme. Pero Policarpa murió muy joven, si mal no estoy, 26, 17, 27 años, algo era así, muy era muy joven, chiquita. ¿sí? ¿Cómo hablaría Policarpa Salabarrieta? En principio decimos que nació en Guaduas, Cundinamarca, pueblo patrimonio, a 130 kilómetros de la ciudad de Bogotá, Ujú. a 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo hablaría? Era una mujer. Pero yo, que mujer y joven, defiendo la patria. Debería avergonzarse todo el pueblo que nos ve. ¡Qué maravilla! Bueno, y este es un reto, es una voz. Hay un señor, ya murió, el señor Álvaro Gómez Hurtado, que fue un político. No estoy hablando de Total, lo política. conocí, era una dama, Sí, yo lo sé. conocí. No estoy hablando de política, ni estoy hablando de un personaje. Ujú. El señor Álvaro Gómez, yo recuerdo pues grabaciones que hay, ¿no? Sí, él hablaba como así, Como así, era como por el whisky. así. ¿Hacer voces de hombres es complicado para una mujer? Nunca nos ponen a hacer voces de hombre, Nunca, nunca, jamás, ¿no? jamás. Ni No, de un ni Papá siquiera en los Noel. talleres, no. De pronto, señoras mayores sí, ¿Pero pero de puedes hombre imitar la voz de un jamás. hombre? Pues Álvaro Gómez, el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Quisiera que ustedes El entendieran acuerdo. que este país necesita un poco de cordura. Ok. Yo confío en la palabra de las personas. Si alguien me dice algo, está hablando con la verdad. Claro. Ok, cabe anotar y lo dejamos aquí, no estamos hablando de política ni haciendo el señor ya Falleció. falleció. No, sencillamente era como el juego de quería ver si que era un personaje que sí hay grabaciones y que fuera hombre. Sí. Ese era el juego que queríamos. Óyeme, ¿a ti te gusta mucho
Complétame esta frase. Sin ti no podré Vivir. jamás. Sin ti no podré vivir jamás. Yo sé, me encanta. Hablemos de esa serenata, de esa vida tuya de adolescente con Ah, tus padres en Barranquilla, que era acá en viajaste. Bogotá. Resulta que mi papá vino, Pero tú no yo viviste tenía nunca en la costa, 48, nunca. viví muy poco. Cuando terminé publicidad viví 5 años. Yo trabajé Ah, primero en cine, 3 años aquí, pero sí, entonces tú sabes lo que es trabajar en cine. Papi, ¿me regalas para el taxi? Porque era tan descarada que yo no pedía para una buseta. Y claro. entonces, papi, ¿me regalas para el taxi? Además, TV Cine Estudio, que era donde yo trabajaba, quedaba en la 32 y yo vivía en la 47 con Quinta. Y de la 32, o sea, hasta caminando he podido ir. Claro. Pero como era Pero tu papá descarada, te mi consentía. papá me daba para el taxi. Pero, Y entonces pero un tú día dijo, viviste no, cinco tiene que años en la empezar costa. 5 años en Cartagena. Y Imagínate. como viajábamos mucho nosotros, porque mi Sí. papá, gerente de emisoras, él llegó a Bogotá siendo gerente de emisora Nuevo Mundo. Ok. Yo tenía 48 días de nacida, entonces las vacaciones sí las pasábamos todas en la costa. Barranquilla en general. Entonces somos más barranquilleros, pero mi hermano se va a ir a Cartagena, él sí es un Sí. poco más, habla golpeado. Copiado, Y en mi cartagenero. casa siempre se habló costeño. Mi mamá fue reina del Carnaval de Barranquilla, reina de reinas. Entonces todo esto influye para que en la casa no se dejara de hablar costeño, pero no se hablaba un costeño rajatabla, por Ujú. decirle algo. O bullicioso, ¿no? Bullicioso, No, no, en mi casa se un oía mi Caribe papá lindo. lindo, mi papá oía Ujú. música instrumental, le gustaba muchísimo, le gustaban los boleros, eso, si no le traía serenata, le ponía serenata ¿Qué de LP a artistas? mi papá, Yo sé que a mi tú mamá. de pequeñita también tuviste la fortuna de en casa, gracias a tu señor padre y tu señora madre, reunirte con celebridades del mundo de la música. Gracias a mi papá, porque Ujú. como mi papá era gerente de Claro. emisoras, entonces él hacía reuniones de vez en cuando, pero de verdad las reuniones eran para diciembre. ¿Qué Jaime artistas Olaya conociste? Terán, escritores, A ver, Manuel Zapata por Olivella era Dios, el súper amigo de mi maestro. papá trabajó después en muchos proyectos con Manuel. En estos días estaba hablando que Rosa fue la esposa, Rosa Bosch de Zapata. Rosa y sus hijas, Edelma me enseñó, ay, 2 veces te he golpeado el micrófono, perdón, Sí. Sebastián. Rosa, Edelma, la hija de Manuel, me enseñó a manejar en un Renault 4. Ah, cara. Yo tenía 18 años cuando Edelma me enseñó a manejar. Del mundo Rosa vallenato, ¿iban a tu trajo, casa? no, mi papá no era amante del vallenato, no mucho, mis hermanos sí, pero Boleros. boleros sí, todo lo que quieras. Las serenatas eran con los isleños, A los isleños, Escalona, sí, los que eran isleños. dos guitarras y maracas. Y total, Divino, divinos, claro, divinos. eso Y sí. Escalona era súper amigo de No, mi papá. no me Pero digas. así, ya vería que Yo adoraba, sé, se qué adoraban. Cuando lindo. mi papi se estaba muriendo, yo llamé a Rafael, le dije, mi papi está muy grave, me dijo, yo también. Mi papi falleció y como a los 3 meses murió. Increíble. Sí, ¿Qué es ser miembro de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores? es un orgullo. Mi papi fue miembro de la ACL. Yo, cuando me invitó Ernesto Castellanos a que fuera parte de la ACL, yo decía, pero Tillo, ¿yo qué voy a hacer allá? No Por sé, Dios. sí, allá hay tanta estrella, tanto todo. Me recibieron con los brazos abiertos, fui feliz, eh, o sea, estaba toda la junta, le hacen a uno un recibimiento tan hermoso en la ACL que tú te sientes, apenas pisas la casa, parte de la familia ACL. Eres de la familia CL. Es Claro, es un orgullo ser claro. ACL. Que sea el momento para agradecerle a tu padre también tanto apoyo, ¿no? Tanta enseñanza. Un hombre de Total, radio. total. Recordemos el nombre de tus padres. Mi papi era Jorge Luis Franco Munera, Ok. que además él entregaba acá, por ejemplo, ahorita que estábamos en los Indias Catalina, mi papi los entregaba aquí en Bogotá porque él era socio de Víctor Nieto en el festival y Claro. mi papi representaba al festival aquí en Bogotá. Y mi mami, Aida Esther de la Rosa Rodríguez, Claro. ella linda, hermosa. Mira, Reina. el vestido de mi mami, Sí. esta mañana no sé por qué me levanté pensando en el vestido de coronación de mi mamá. No se lo puede poner nadie en la casa porque mi mami tenía un cuerpo de esos de reina, que era Ok. así, y la cinturita y la cadera. Ok.
no tenía mucho globito hacia atrás, Ok. digamos, pero era un cuerpo muy lindo, muy proporcionado. Y las fotos de esa época, o sea, Divina, son maravillosas. Esa ropa que usaban, que eran divina. los escotes con la cinturita aquí y el No, vestido divina. con las criolinas y todo eso, era Quiero que me bellísimo. firmes acá. Fírmame, quiero ver tu firma. A ver, nuestra querida Carmen Rosa Franco, que hace parte de todo este grupo, esta gran familia que somos la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Bueno, muy bien. Yo a veces me pongo a pensar que llamémosla así, hay una tercera parte de tu vida donde no te veo acá. ¿No? ¿No? ¿Dónde te quieres ir? ¿Dónde tienes planeado irte? No, yo quiero ir, como mi nieta vive en Barcelona, yo Ahí sería estás, feliz poder viajar ahí a estás. Europa. Ok. Eso para mí es, mejor dicho, un sueño, un Ujú. sueño. Sí, Y sí, estoy sí, dirigiendo en estos días en doblaje una serie italiana y sí. yo veo Roma y yo, Claro, esto el es. chico, el ingeniero que está trabajando conmigo, sí estuvo en Italia con sus papás y yo le pregunto, ¿esto está al fuente? Me dice, no. La Fontana di Trevi tampoco. La Via Appia, no. No hay nada, no, no, no. Ah, cabe anotar que yo no es que lea las firmas, no soy grafólogo, no, sencillamente es Pero te como das una, cuenta. sí, me doy cuenta que aquí hay como un corte, ¿no? Y Ujú, entonces aquí viene otra historia. Esta fíjate. es tu historia de los próximos 30 años. Ay, Dios mío. Ojalá, Así va a ojalá, te ser. imaginas, Te voy vamos a a decir unas Europa. palabras y me dices lo primero que se te ocurra. ¿Listo? ¿Sí? Antes de irnos con las palabras, fuiste ganadora de Sobas. Contémosle a la gente, no todo el mundo tiene la noción de la importancia de ese premio. La importancia. Es como los Óscares Sí, de la voz. de la voz. Y realmente Daniela Sierra nos incluyó en los SOAS, ¿Qué significa Sobas? Society Sí, of Arts. sí, Son un premio que dan en California, sí. muy, muy, muy Muy importante, importante. muy representativo Sí. para quien se lo dan. Yo dirigí la audiodescripción a Daniela de 100 años de soledad. Vale. Entonces, con esa audiodescripción ella decía, yo esto lo voy a mandar, lo voy a mandar y lo voy a mandar, y de hecho lo hizo. Fue un trabajo muy complicado porque lo hacíamos a distancia. Ay, qué maravilla. Daniela en Qué Medellín, machera. nosotros acá, y Dani muy receptiva, era su primera vez que hacía audiodescripción, Dile algo a Dani ya. que la quiero mucho y que le agradezco infinitamente por haberme dado el Divina. reconocimiento de la dirección de esta bellísima serie, porque 100 años de soledad la tienen que ver, está en Netflix, Ujú, muy buena, muy interesante, y ya viene la segunda parte. Entonces, la historia de 100 años de soledad es la historia de Colombia. ujú. Bueno, vamos con las palabras y nos vamos despidiendo, agradeciéndote de A antemano tu ustedes. generosidad y Dani, tu tiempo, a gracias, ti. gracias. Nos vamos con la palabra verdad. Una sola palabra. Primero que se te ocurre, Lo una sola. primero que se me Sí, ocurra, pero que ok. una sola palabra. Otra vez. Verdad. Yo, Soledad. también. Ok. Micrófono. Vida, Premio. grande. California. Dicha, La Florida. Gloria B. Barcelona. Camila. Hijos. ¿Una sola palabra? Ujú. No, son dos. Ok. Ángela y Alexandra. Ok. Trámite. Mm, eh, visa canadiense. Cabina. Dicha. Ya te dije micrófono. Locutor. Amistad. Emisora. 1200 La Sultana del Valle en Cali. Radio. Es, noticieros. Mujer. Empoderamiento. Mamá. Amor. Ujú. Luna. Poesía. Bolero. Casa. Beso. Papi. Anoche. Sueños. Bueno, Carmen Rosa Franco, en una palabra. Muchas gracias. Carmen Rosa Franco es em, estudiante. Ujú. La última, Dios. Dios es todo. Pregúntame algo. Dani, para ti, ¿qué es la ACL?
En este momento es en mi vida, es la oportunidad de poderme preparar, seguir aprendiendo, tomando cursos, haciendo alianzas en diferentes aspectos y comprendiendo que cada vez, en la medida que conozco más y más locutores y comunicadores y gente que está metida en este medio, de verdad lo que hace falta es tiempo para aprender de cada uno de ellos. Es aprender. Yo aprendo todas las noches, todos los días y todas las veces que me reúno con Sebastián Martínez y con Juliana Gutiérrez, porque la pauta Smart es eso, es un mundo de aprendizaje que siempre nos está apoyando, gracias a ellos. En toda esta parte de investigación y de producción también estuvo, por supuesto, Ana Lu Raffo, Natalie Ospina, Katy Barrera y, por supuesto, el nombre de nuestro presidente Humberto Rodríguez, el gato de la Junta Directiva, de todos los amigos y aliados y de quien les habla, Daniel Rincón, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Vidas ACL con una gran mujer, estupenda, divertida, linda, mágica, única, Carmen Rosa Franco. Vidas ACL, un podcast original de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Escúchanos en Spotify y YouTube. Presentador, Daniel Rincón. En la producción, Sebastián Martínez y Juliana Gutiérrez. Este podcast es una producción de La Pauta Smart, grabado en la sala Mobile Wall de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, con el apoyo de Live Business Group, Mobile Wall y La Pauta Smart. Síguenos en @ACL Colombia, @Daniel Rincón 13, @La Pauta Smart. Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores.